Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Silva y venimos hoy día a hablar del liberalismo y el pensamiento de derecha en Chile. Lo estamos haciendo en el marco de la plataforma web Revolución C, que está destinada a difundir el pensamiento ciudadano en los más amplios ámbitos, principalmente en el universitario, también en el político y en el gremial. Tenemos hoy día nuestra tesis, que esta charla nace de la conjetura de que el liberalismo no es un pensamiento de derecha y hay fundamentos que pueden ser históricos, tienen matrices filosóficas distintas, según nosotros se contradicen. Hay pensamientos, la mayoría de los pensamientos de derecha son historicistas y constructivistas. El liberalismo propugna un nivel de autodeterminación que en general es muy violento para los pensamientos de derecha, tenemos en general la conjetura de que el liberalismo se mueve más por la creatividad, el emprendimiento, a los Steve Jobs, a quien consideramos una persona en esencia liberal, y el ensayo y el error a lo Popper. Todas estas ideas creemos que son bastante violentas para el pensamiento tradicional de derecha. Para esto vamos a hacer un análisis histórico en el cual vamos a buscar las fuentes del pensamiento de derecha hoy en el pensamiento conservador, en el pensamiento nacionalista, en el pensamiento gremialista, en el militar y en el neoliberal, como todas las grandes bases de lo que es la derecha hoy en Chile. Como hemos dicho, el más antiguo de todo esto es el pensamiento conservador, unido con un pensamiento de base un poco que hoy día se ve un pelito antigua, pero que es nacionalista y que abarca grandes porcentajes de incluso las alas izquierdistas del Chile. El militar, que tiene una fuente histórica, como vamos a ver, bastante profunda, y que viene de la guerra de Arauco, viene del siglo XIX en Chile, viene de que en el siglo XIX no hubo una sola generación que en Chile no estuviera en guerra. Tenemos la independencia en 1910, en el 14, la reconquista en el 17, el 23 tuvimos el derrocamiento de Higgins, el 29 venimos con Lircay, el 36 con la guerra con Perú y Bolivia, el 51 la revolución, tenemos también el 60 y algo, una guerra con España, el 79 tuvimos una guerra con Perú, la guerra del Pacífico, y el 91 una revolución civil. No hay una sola generación en 100 años de historia que no haya estado sometida a una doctrina militar. Y lo más nuevo, como la parte UC, derecho UC del pensamiento de derecha, viene a ser el pensamiento gremialista. En cambio, el pensamiento liberal tiene como eje la autodeterminación, el liberal clásico, el libertario y el neoliberal. Lo que queremos fundamentar en esta charla es la esencia radicalmente distinta de todos estos pensamientos desde un punto de vista casi de filosofía política. El pensamiento conservador, que es el primero que vamos a hablar como un gran pilar del pensamiento de derecha, está ligado a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica filosóficamente es tomista. El pensamiento tomista viene desde Aristóteles y es un pensamiento básicamente normativo y de deber ser. Este pensamiento conservador últimamente, en los últimos 40 años, ha tenido grandes exponentes a nivel mundial, que son Ronald Reagan y la Margaret Thatcher. Y todo este pensamiento, no solo en Chile, sino que en la mayoría de los países, en Estados Unidos, en Inglaterra, todo este pensamiento conservador ha agarrado una matriz neoliberal que
se contradice en la mayoría de las cosas, salvo que ellos lo encuentran, por pragmatismo diría yo, el modelo económico mejor. Es un pensamiento en sí monista. Aquí nos retrotraemos un poco a lo que piensa Isaías Berlín cuando hace una contraposición entre el pluralismo y el monismo. El monismo son todos aquellos pensamientos que creen que hay una sola manera correcta de pensar. Es casi todo lo contrario de la filosofía de Popper del ensayo y el error. Por eso nosotros estamos en el fondo propugnando que el pensamiento liberal en sí es un pensamiento pluralista. El nacionalismo en Chile tiene como exponentes Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, todos estos de la primera mitad del siglo XX, pugna en general por el autoritarismo. Tiene una raíz portaliana fuerte, la tesis realista en el siglo anterior, en el siglo XIX, nosotros nos encontrábamos con que las dos grandes corrientes eran la tesis nobiliaria y la tesis realista, que son la de los nobles, que tengan el poder, o los realistas. Eso llevó a la revolución en Chile del 91 y el derrocamiento de Balmaceda, cuando el Estado agarra cierto nivel de poder económico bastante grande con el salitre, y nos encontramos con que la nobleza, la aristocracia, la burguesía, como quieran llamarla, quiere ya no tener este rey arriba, que en este caso era el presidente en los regímenes portalianos, y tomar ellos el poder. El nacionalismo es realista, quiere un solo jefe. Y también está tomado desde, el nacionalismo tiene connotaciones militares, nacionalistas son Franco en España, Hitler y Mussolini, todos sabemos la consecuencia. Lo curioso es que el pensamiento nacionalista en Chile es de derecha, pero también nos damos cuenta últimamente, por ejemplo, con todo este tema del diferendo limítrofe con Perú, cómo este tema de que la nación es lo mejor y de que nosotros tenemos que defenderla, que no, en sí no estoy diciendo que sea nada malo, lo que estoy diciendo es que en general cuando eso te lleva a pensar y a mirar en menos al otro, en todos estos lugares el pensamiento nacionalista, tanto en Franco, en Hitler o en Mussolini, termina cayendo en temas casi racistas y desde mi punto de vista bastante anticuados. El gremialismo surge en la Universidad Católica, año 68 aproximadamente, con Jaime Guzmán, y es lo contrario, o se contrapone, no es exactamente nacionalista, sino que viene de una tesis que es corporativista. Y el corporativismo en el fondo propugna porque las organizaciones, darles más poder. Surge en general por la excesiva politización de todos los organismos gremiales y en el fondo lo que propugna con una tesis un poco también con una desviación económica el gremialismo es que cada cosa se tiene que dedicar cada gremio se tiene que dedicar a buscar el mejor bien de su propio gremio, un poco en competencia con los demás gremios. Pugna por el poder de las organizaciones intermedias, en ese sentido todo el cooperativismo de la democracia cristiana y del social cristianismo son corporativistas. En Chile los grandes ideólogos son Lira, Eizaguirre y Filippi, y en Chile, el gremialismo como una versión ultraconservadora del corporativismo. En Chile el ideólogo es Jaime Guzmán, que también es el ideólogo del régimen militar o de la dictadura, como ustedes quieran llamarla. Y en Chile surge esto que les comentaba de un pensamiento militar. Ahora, uno se pregunta de dónde viene este pensamiento militar autoritario que está bastante ligado al pensamiento portaliano. La Junta de Gobierno cuando asume dice nosotros estamos inspirados por el pensamiento portaliano, que en sus pilares no está hablando de un gobierno impersonal,
de autoridad fuerte, lo que buscaba Portales cuando generó todo el Estado que va desde 1830 hasta que Balmaceda cae por defender el régimen portaliano. Son aproximadamente 60 años de todo un periodo en el que se quería restituir la autoridad del rey, pero como no había rey, estábamos independizados, se tuvo que crear un nuevo rey y esa autoridad fuerte fue el presidente de la República. Portales también era muy leguleyo en el sentido que le gustaba que las leyes se cumplan, a pesar de ser bastante pragmático. A Egaña le escribe cartas del orden del tipo de que se metan las leyes por el traste si no sirven para controlar, si no son útiles, si no sirven para evitar que la gente se desbande. Eso también es muy inglés, en el fondo, el respeto a las leyes, cosa que acá en América Latina la tenemos poco. Y después todo un tema respecto del orden administrativo. Eso fue lo que hizo a Chile diferenciarse del resto de las colonias de América Latina, que partió en el último escalafón de la carrera, era la colonia más pobre, y resulta que en 60 años se transforma en una de las más prósperas y líderes intelectual del pensamiento portaliano. Pinochet, a pesar de que decía que era o'higuinista, en realidad, y su gente estaban inspirados por el pensamiento portaliano, que tiene gran fuerza, pero que, como ustedes podrán ver en casi todos sus puntos, no tiene absolutamente nada de liberal. Lo curioso es que de repente cuando uno analiza el pensamiento militar en Chile se da cuenta que todo es militar. O sea, el presidente Lagos, que era un presidente de izquierda totalmente autoritario, bueno, tenía una dualidad entre liberal, socialista, no sé cómo se dice cuando son tres almas las que pugnan, y el autoritario, que no sé cómo las manejaba. La gran pifia del pensamiento militar en Chile es que está teñido con el tema de los derechos humanos, que es un tema que obviamente a entrados del siglo XXI no tenemos mucha defensa. Nadie tiene mucha defensa para ello, es más, el pensamiento de derecha hoy día se está tratando de desmarcar. El pensamiento neoliberal surge en Chile por una coyuntura, por un montón lo que se llaman los Chicago Boys, que fueron a estudiar, fueron alumnos de Milton Friedman, que fue el premio Nobel de Economía, que desarrolló esta tesis, este modelo monetarista y fuertemente centrado en el mercado. Pinochet en sí nunca fue una persona, era más bien nacionalista, proteccionista, corporativista, pero se encontró con todos estos jóvenes que trataron de hacer un experimento en Chile respecto al pensamiento neoliberal de Milton Friedman, y un poco más atrás, basado también en las conjeturas que tuvo Hayek como filósofo de lo político, que ya vamos a hablar un poquitito de él. Cree en el mercado como el principal asignador de recursos, cree aunque no se aplique 100% en la competencia perfecta, no cree en los monopolios, es un pensamiento de una apertura bastante distinta que todas las anteriores gamas que estábamos conversando anteriormente. La gran pugna que sale aquí es la pugna entre autodeterminación y proteccionismo. ¿Qué queremos hacer? Queremos que la gente decida por ellos solo y sea responsable, cosa que no siempre vemos acá, que la gente es responsable de la consecuencia de sus propios actos hasta el final, o queremos proteccionismo. Hay algunos que dicen, bueno, la gente va a querer, quiere el bono marzo, quiere, y ese tema, yo no estoy diciendo en general, incluso desde el punto de vista de la autodeterminación, es mucho mejor un bono que está, pero a la larga, y que no me protejan. O sea, no son filosofías absolutamente distintas. La base del pensamiento neoliberal está en Adam Smith con su teoría del laissez-faire. Fue todo lo que primó económicamente en el siglo XIX, pero llevó a grandes desigualdades que mucha gente cree ver hoy día de nuevo, pero a gran progreso. A gran progreso, toda la revolución industrial fue bajo un esquema laissez-faire, pero que al final del día la anomalía, como diría
Thomas Kuhn, que cuando dice, cuando tenemos un orden en su revolución de las estructuras científicas, tenemos un orden donde que el estado normal de las ciencias habla él, y de repente sale una anomalía, algo que no describe, que este modelito no es capaz de explicar, y después de eso, de esa anomalía viene una nueva teoría más amplia que deja atrás la anterior, y tenemos un nuevo paradigma. Había un paradigma anterior que empieza con anomalías o pifias, como diríamos acá en Chile. La anomalía del sistema del siglo XIX se tiende a parecer a la anomalía que estamos viendo ahora, que es la anomalía de cómo un sistema liberal o el pensamiento liberal responde al problema de la igualdad. Y esa respuesta, y no desde un punto de vista socialista, y en general el pensamiento liberal se para de manos respecto de esta, se levanta de manos como diciendo yo no tengo respuesta, yo tengo conjeturas un poco distintas. Yo creo que hay filósofos de la igualdad, como sería un John Rawls, que tiene una teoría de la justicia que no es una teoría de la justicia de inspiración socialista. Creo que el liberalismo hoy día, en su renovación, tiene que buscar soluciones a los problemas de igualdad. Y después llegamos a gente tipo Hayek. Hayek se fue contra los corporativismos, se fue contra el constructivismo. El constructivismo es una corriente larga que cree, en general, toda la gente que es estatista es constructivista, que cree que desde el Estado tú puedes construirle soluciones a la gente de una manera centralizada. Se fue también contra el historicismo. El historicismo en las tesis que vienen, incluso, bueno, la más conocida es la de Marx, que son gente que cree que en la historia está la solución de los problemas futuros, que nosotros podemos predecir el futuro. Hayek dice, no, esto es absolutamente impredecible. Y Milton Friedman, que tiene su base más monetarista técnica en lo que es la parte económica. Sin embargo, el pensamiento liberal es más que el neoliberalismo. Un auténtico liberal libertario sería neoliberal, pero es más que el neoliberalismo. Y tenemos filósofos desde bien atrás, desde el siglo XIX. Tenemos a John Stuart Mill, que también es conocido por sus tesis filosóficas del utilitarismo. Y John Stuart Mill dice frases fuertes. Por ejemplo, dice: protegerte a ti contra ti mismo, o proteger a una persona contra sí mismo, no es suficiente razón para quitarle la libertad. En el límite, o sea, porque esa es la base de todo el constructivismo. Es decir, ¿sabe qué más? Usted no tiene autodeterminación. Nosotros que somos más inteligentes que usted por ese motivo no ha tenido la capacitación, no ha tenido ninguna cosa, entonces no le dan la posibilidad a esa persona de que se equivoque contra él mismo. Entonces vienen los que saben más y lo hacen. Alexis de Tocqueville, cuyo exponente moderno en Francia es un sociólogo y cientista político, Guy Sorman. Alexis escribió Democracia en América. También Tolstoy es otro referente fuerte del pensamiento liberal. Al siglo XX llegamos con Isaías Berlin. Isaías Berlin, en un ciclo de charlas en 1956, o por esa fecha, escribió sobre los dos conceptos de libertad y lo focalizó. Y ese pequeño paper, esa pequeña conferencia, ha tenido gran impacto en la filosofía política respecto a lo que es la definición de libertad. Y dice Berlin: la libertad positiva es la libertad que dice relación con quién tiene derecho a mandarnos. Es la que se basan todos los presidentes autoritarios: Pinochet, Chávez, Hitler. Todo el autoritarismo se basa en gente que se atribuye derecho a mandarnos. Pero también más abajo, el tema de la libertad positiva dice relación, como por ejemplo, con un lazo que tú puedes tener con tu papá y que te impide ser libre, porque hay alguien que ejerce un poder, pero es personal, de alguna persona que ejerce un poder para no dejarte libre. El otro concepto de libertad es la libertad negativa. Y esa dice relación con de qué porte es el marco en el cual nos podemos mover
libres. Hayek, que ya hemos hablado, con su camino de servidumbre, y que un poco es este tema de que el Estado, el exceso de Estado, el exceso de corporativismo, que están los pensamientos nacionalistas y que se topan mucho, conservadores, gremialistas, que se topan mucho más cercanamente con los pensamientos socialistas y comunistas por el borde. La única matriz filosófica auténticamente distinta, en mi opinión, es la matriz liberal. Y después vienen los libertarios. Libertarios, aquí yo estoy poniendo a Ayn Rand y a Nozick, que es un libertario más de izquierda. La Ayn Rand dice relación con el emprendimiento, la creación y la autodeterminación. Hay una frase muy famosa que correlaciona todo esto que es mercado con libertad, pero también con el otro tipo de libertades, y que es una frase que dice que el mercado hizo a Inglaterra libre. O sea, todo este menjunje del pensamiento tradicional de derecha que incorpora una beta neoliberal, esta beta al final del día, ¿qué está haciendo? Está generando gente que son liberales, desde el punto de vista, desde la misma derecha y desde afuera, como un Velasco, por ejemplo, incluso desde mi punto de vista, el expresidente Lagos era muy liberal. Entonces, tenemos este pensamiento que al final del día rompe, porque el mercado hace, la libertad económica le va dando poder y autodeterminación a la gente, y después a la gente que tiene poder y autodeterminación como que no le gusta que lo anden mandando. Y tenemos vertientes libertarias de izquierda. Ahora, el libertarismo al final del día en la autodeterminación lleva al límite de lo que a la derecha en el fondo no le gusta. Y no le gusta porque en el fondo tienen una noción más tomista, más conservadora del deber ser. Son normativos, dicen, puta, esto es lo que está bien y qué es lo que y la gente tiene que hacer lo que está bien. Entonces en esos límites, todos estos pensamientos que quieren mandar y no son en el límite libertario, quieren mandar el destino a las personas, esos pensamientos dicen, ¿sabe qué más? Usted no se puede divorciar porque es malo. Y es malo divorciarse porque atentamos contra el núcleo, esa discusión la pasamos recién en Chile hace 7 años, atentamos contra el núcleo esencial de lo que es la sociedad, uno de los pilares fundamentales de la sociedad moderna occidental. Todo este tema del matrimonio igualitario, que de repente un libertario te va a decir, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no se casan con la misma institución? ¿Por qué el Estado va a tener que definir el concepto ético y moral respecto de las personas que se casan, y por qué tiene que tener connotación ética si al final ni siquiera lo tiene? El Estado no tiene por qué presumir un concepto que según ellos es el concepto, debiera ser lo más neutro posible, meterse lo menos posible en la vida de las personas. Ahí está de nuevo Friedman, que cree que al final del día, por ejemplo, la droga hay que desregularla. De nuevo está el Estado diciéndonos, oye, usted lo va a proteger contra usted mismo, así que este tema de la droga, usted no puede ser consumidor. Recién ahora venimos en Uruguay con una tendencia que está liberando eso en una parte municipante. Hay países nórdicos como Holanda que están bastante avanzados en ello. Entonces, esa base de pensamiento liberal, aquí al final dice, el pensamiento liberal es la izquierda tradicional. En el siglo XIX, ¿qué habían? Conservadores y liberales. Los grandes liberales en Chile, Enrique MacIver, que eran liberales, no como se sería liberal hoy día, pero que en el fondo estaban propugnando en ese minuto por la lucha Estado-Iglesia, independencia del Estado respecto de la Iglesia y del pensamiento conservador, que es un pensamiento bastante, tiene sus orígenes en la Edad Media, es un pensamiento medieval. Entonces lo que nosotros estamos conjeturando es que este tema de que hoy día hay una anomalía en el pensamiento, estamos conjeturando que el pensamiento liberal, y vamos a ir recorriendo cada uno de los filósofos de una manera más profunda. Hoy día vamos a empezar con Popper, y hemos escogido Popper básicamente, ¿por qué? Porque Popper es
en esencia el hombre que nos dice tenemos que tener en cuenta que podemos estar equivocados. Construye, en la lógica de la investigación científica, construye toda una teoría basada en la falsación, que quiere decir que él dice el marco de delimitación de la ciencia respecto de la metafísica, que es en el fondo las cosas que no podemos demostrar, es que en la ciencia las cosas pueden ser refutables. Y él dice, nosotros sometemos una teoría, tenemos una conjetura, una hipótesis, pero tenemos que someterla a una posible refutación. Y ahí viene la vieja escuela del ensayo y el error, que tiene raíz también en John Stuart Mill, que hablamos de los liberales de comienzos del siglo XVIII. Y esa susceptibilidad al error, si todos nos podemos equivocar, entonces ¿por qué alguien va a decir que tiene tanta certeza de que está bien lo que está pensando? Que esa es la manera de pensar, que ese es el marco ético en que nos podemos mover. Entonces, el marco ético a la larga en un mundo liberal se va reduciendo a las cosas más elementales, no más básicas. O sea, vamos haciendo como una regresión. La conjetura para Popper, básicamente, como lo hemos dicho, es una hipótesis. Entonces, los pensamientos, los grandes pilares del pensamiento liberal, desde mi punto de vista, no se condicen con el pensamiento de derecha. Y hoy día por eso vemos de repente esta anomalía que tenemos movimientos liberales del lado del frente, del lado de lo que sería hoy día la nueva mayoría, y del lado de la alianza en Chile, y que muchas veces son bastante primos hermanos, y que en el fondo no hay lo que los divide fuertemente es su noción respecto de cuál es el rol del Estado y cuál es el tema de la justicia. En el fondo, algunos, los que son más de izquierda, dicen sí, somos liberales, pero aquí en el fondo le damos igual entregar autoridad al Estado para que determine un montón de cosas por nosotros. Los que son más de derecha dicen, no, nosotros determinamos todo en términos de las luquitas, pero no se, ¿cómo se llama? No se metan conmigo en la parte económica, traten de dejarme lo más libre crear. Esa es la síntesis global de esta primera introducción respecto de lo que es el pensamiento liberal y su link con el pensamiento de derecha, y como decimos, nos mueve la conjetura, obviamente no demostrada, pero más o menos con algunas proposiciones bastante planteadas, en el sentido de que el pensamiento liberal es de una matriz, como lo diría Isaiah Berlin, muy distinta a todas las otras corrientes del pensamiento fuerte, que es el pensamiento en Chile, por lo menos, de derecha tradicional. Muchas gracias.